Bienvenidos a todos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de la pancreatitis aguda y sus últimas tendencias en cuanto al manejo de esta enfermedad. Espero que lo que les he preparado les agrade. Sin más que decir, continuemos. En cuanto a la pancreatitis aguda, vamos a abordar algunos tópicos como son las generalidades, hablaremos un poco sobre las clasificaciones que existen, mencionaremos cómo se debe realizar el enfoque diagnóstico, así como las posibles complicaciones que puedan aparecer, un poco acerca del tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. En cuanto a las generalidades, siempre es importante empezar a cómo definimos esta enfermedad. ¿Ok? Hablamos de pancreatitis aguda, aquella inflamación aguda del páncreas acompañada ya sea de poca o ninguna fibrosis. En su gran mayoría se presenta como una inflamación leve y autolimitada, pero puede evolucionar a una enfermedad grave caracterizada por necrosis, ya sea esta estéril o infectada, llegando a la falla multiorgánica y hasta la muerte. En cuanto a la epidemiología, se observa con una incidencia de 5 a 80 por cada 100.000 habitantes. Es una de las causas de ingreso más frecuente en las áreas de emergencia por una enfermedad gastrointestinales. La mayoría son leves y autolimitadas, como habíamos mencionado, pero un 30% pueden evolucionar a moderadamente grave y un 10% a sus formas graves. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente en nuestro medio es la de origen biliar, en un 40%, y se observa con más frecuencia en el sexo femenino. El mecanismo de una pancreatitis post realización de un CEPRE se puede observar entre el 5 al 10% de los pacientes que se realizan este procedimiento. La causa alcohólica se observa en un 30%, siendo esta la segunda causa y que es más frecuente en el sexo masculino. La hipertrigliceridemia se puede observar entre un 2 al 5%, siendo la tercera causa, en ausencia de otros factores etiológicos. Aquí vemos en este diagrama, en este cuadro, las diferentes causas de pancreatitis aguda. Como se menciona, está la causa del alcohol, la de origen biliar, la hiperlipidemia, fundamentalmente la hipertrigliceridemia, cuando estos valores superan los 1000 miligramos por decilitro, una causa hereditaria, la hipercalcemia, traumatismo, ya sean estos por traumatismos abdominales cerrados o abiertos o por causas quirúrgicas, así como posterior a una realización de una CEPRE, causas isquémicas, ya sea por una hipoperfusión, por ateroembolia o por una vasculitis, causas de obstrucción del conducto pancreático secundarias a neoplasias, al páncreas divisum, lesiones ampollares o duodenales, causas infecciosas tóxicas como venenos, entre ellos está el veneno del alacrán, fármacos y una causa idiopática. De esta forma de resumen podemos decir que el 70% de las causas de pancreatitis agudas están entre causas biliares y alcohólicas. El otro 30% la incluye la hiperlipidemia, las causas posoperatorias, la úlcera péptica, las traumáticas, post-CEPRE, hipercalcemia, drogas, virales, hereditarias, vasculares e idiopáticas. En cuanto a la clasificación, podemos mencionar que existe la clasificación morfológica, en donde clasifica a la pancreatitis aguda en dos formas morfológicas, que son la pancreatitis edematosa o intersticial y la pancreatitis necrótica.
La pancreatitis edematosa intersticial se caracteriza por una inflamación aguda del parénquima pancreático y del tejido peripancreático, pero sin tejido necrótico reconocible, ya sea por criterios imagenológicos, como son aquellas, el parénquima capta medio de contraste y hay ausencia de hallazgos de necrosis pancreática en esta tomografía. Mientras que la pancreatitis aguda necrótica, generalmente la inflamación está asociada a necrosis del parénquima pancreático o necrosis peripancreática. Generalmente son descubiertas a la hora de realizar una tomografía con contraste y generalmente el parénquima pancreático no capta contraste y se reporta como hallazgo que existe necrosis tanto pancreática como peripancreática. Cuenta esta clasificación morfológica y uniéndola en cuanto a la evolución de la enfermedad, podemos decir que en su gran mayoría esta pancreatitis edematosa intersticial evolucionará a la resolución entre un 70 a 80%, solamente necesitará de un tratamiento médico. Mientras que el otro 10 al 20% podrá evolucionar a una pancreatitis hemorrágica o necrotizante, la cual, debido a una evolución tórpida, y puede requerir de un tratamiento quirúrgico, ya sea porque presentan complicaciones y estas generalmente pueden tener una mayor mortalidad. Esta pancreatitis necrótica pasa por dos fases, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana puede remitir entre una o extenderse a 2 semanas y generalmente se caracteriza por un síndrome de respuesta inflamatoria o fallo de órgano. Mientras que cuando progresa a una fase tardía que puede durar semanas o meses, generalmente se caracteriza por signos sistémicos de inflamación, complicaciones locales y sistémicas y o fallo de órgano persistente. Otra de las clasificaciones son la clasificación de Atlanta, determinada por la severidad de la pancreatitis, y esta se clasifica en 3 fundamentalmente: una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis moderadamente grave y una pancreatitis grave, teniendo como criterios para su clasificación la presencia o no de colecciones y la presencia o no de falla de órganos, ya sea de forma transitoria, cuando esta falla es menor de 48 horas, y una falla de órgano persistente cuando esta falla dura más de 48 horas. Y así tenemos que una pancreatitis aguda es leve cuando existe ausencia de falla de órganos y no presenta ningún tipo de complicación local o sistémica. Mientras que una pancreatitis es moderadamente grave cuando existe presencia de falla de órgano transitorio menor de 48 horas o presenta alguna complicación local o sistémica. Con frecuencia se resuelve sin intervención quirúrgica. Mientras que una pancreatitis es grave cuando esta falla de órgano persiste más de 48 horas o presenta alguna complicación local y sistémica. También tenemos la clasificación de las determinantes, o sea, la clasificación de Petrov. Y esta la clasifica la pancreatitis aguda en 4 categorías. ¿Okay? Esta es la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderada, la pancreatitis aguda grave y la pancreatitis aguda crítica. Teniendo como criterios generalmente la presencia o ausencia tanto de necrosis pancreática como de fallo de órgano. Se clasifica como leve cuando hay ausencia tanto de necrosis peripancreática como pancreática, así como de fallo de órgano. Mientras que la pancreatitis aguda moderada es cuando ésta ya presenta algún tipo de necrosis, ya sea esta pancreática o peripancreática, pero esta necrosis tiene la característica de ser una necrosis estéril, o cuando se presenta fallo de órgano transitorio, o sea, menor de 48 horas. Pancreatitis aguda grave se caracteriza generalmente cuando existe ya la presencia de necrosis, ya sea peri o pancreática, pero esta tiene la característica de ser una necrosis infectada, o cuando este paciente presenta algún tipo de falla de órgano pero persistente, que quiere decir mayor a 48 horas.
Mientras que se caracteriza como una pancreatitis aguda crítica cuando esta necrosis, ya sea pancreática o peripancreática, está infectada, pero aparte de eso el paciente presenta una falla de órgano persistente. Con mucha frecuencia esta es la que peor pronóstico tiene en cuanto a la mortalidad. A la hora de realizar un enfoque diagnóstico en la pancreatitis aguda tenemos que tener en cuenta tres criterios fundamentales, que son los criterios clínicos, los criterios de laboratorio y los criterios imagenológicos. Para poder establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda deben estar presentes al menos dos de estos tres criterios diagnósticos, ¿ok? En cuanto a los criterios clínicos, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe tener un dolor abdominal característico de la pancreatitis aguda. O sea, el paciente debe presentar un dolor abdominal localizado en epigastrio, que muchas veces se irradia en forma de hemicinturón izquierdo o irradiado en cinturón de Cash. Puede ser continuo, constante, de intensidad variable. Este dolor puede estar asociado a vómitos que generalmente son vómitos incoercibles de gran cuantía, con mayor frecuencia, e incluso pueden llegar a deshidratar al paciente, ya que asociado a estos cuadros existen signos inflamatorios abdominales, como son signos de contractura muscular o defensa muscular a nivel de epigastrio. Hay distensión por un hilio reflejo al proceso inflamatorio, el cual puede condicionar también a un secuestro de volumen al tercer espacio que ocasiona mayor deshidratación en nuestros pacientes. También asociado a esto pueden haber signos de respuesta inflamatoria sistémica que con frecuencia acompañan a los pacientes con pancreatitis aguda, como son la taquicardia, la taquimia, la fiebre y la leucocitosis, y signos que suelen estar asociados a sus complicaciones, como son oliguria, derrame pleural, hipotensión, alteración del estado de la conciencia. Pero para establecer el enfoque diagnóstico, dentro de los criterios clínicos, el que mayor peso tiene es el dolor abdominal característico de la pancreatitis aguda anteriormente descrito. En cuanto a los criterios de laboratorio, entran fundamentalmente las enzimas pancreáticas, como son la lipasa y la amilasa. La lipasa tiene una sensibilidad de un 96.6% y una especificidad de un 99.4%. Generalmente se mantiene elevada entre 8 a 14 días más que la amilasa. Mientras que la amilasa tiene una menor sensibilidad que la lipasa, en un 78.6%, pero su especificidad es en un 99.1%. Es la enzima pancreática que con mayor frecuencia se eleva inicialmente y permanece elevada con mayor tiempo, durante 4 o 6 días posterior al inicio del cuadro de la pancreatitis aguda. Para establecer el criterio de laboratorio es importante saber que sus valores deben triplicar, o ser más de 3 veces su valor normal. Teniendo como valores de referencia en nuestra institución la amilasa un valor normal hasta 100 y la lipasa un valor normal hasta 60 miligramos por decilitro. En cuanto a los criterios de imagen, es importante saber que la tomografía computada contrastada es el gold estándar para esta enfermedad. Se indica fundamentalmente cuando se sospecha de que exista una complicación local o cuando los pacientes presentan una pancreatitis aguda grave, cuando existe dudas diagnósticas o cuando el paciente no reporta una mejoría clínica posterior a su ingreso dentro de las 48-72 horas. La tomografía permite generalmente evaluar la morfología del páncreas, evaluar el grado de necrosis en caso de estar presente y la presencia o no de colecciones. Generalmente se usa la clasificación de Baltasar, la cual permite identificar el índice de severidad de esta enfermedad. Y así tenemos que la clasifica en 4 grados. Tenemos una pancreatitis aguda Baltasar A, B, C, D y E,
estableciendo diferentes puntajes en dependencia del tipo de grado que tenga este paciente. Por ejemplo, generalmente el Baltasar A es cuando el páncreas está dentro de su estructura normal y por lo tanto se le da un puntaje de 0. Mientras ya hablar de un Baltasar B significa que el páncreas está con un aumento focal o difuso de su tamaño y generalmente ya se le da un puntaje y este no presenta ningún grado de necrosis con frecuencia. Mientras que Baltasar C, generalmente ya la glándula, aparte de estar aumentada de tamaño, ya existe alteración con signos de inflamación peripancreática y se le da un puntaje de 2 y si presenta una necrosis menor al 30% se le suma un puntaje de 2 más. Baltasar D generalmente se le da un puntaje 3 y es cuando ya existen colecciones líquidas únicas dentro de la glándula pancreática, y Baltasar E es cuando existen 2 o más colecciones líquidas, ya sean estas intrapancreáticas o extrapancreáticas. Mientras que si hablamos de la presencia de necrosis, generalmente se le da un puntaje de 2 cuando esta necrosis es menor al 30%, se le da un puntaje de 4 cuando la necrosis oscila entre un 30 o un 50% de la glándula, y un puntaje de 6 cuando existe más del 50% de necrosis en la glándula. Según este puntaje, hablaremos en cuanto a la morbilidad y mortalidad del páncreas, de la pancreatitis aguda, y así tenemos que un paciente con un puntaje de 2 a 3 tiene una morbilidad de un 8% y una mortalidad de un 3%. Un puntaje de 4 a 6 tiene una morbilidad de un 35% y una mortalidad de un 6%. Mientras que si el paciente presentara un puntaje entre 7 a 10, tiene una morbilidad alta de un 92%, incluso una mortalidad de hasta un 17%. En cuanto a los criterios de imagen, también podemos hablar acerca de la ecografía, pero recordar que la ecografía tiene una desventaja, que generalmente es operador dependiente y depende mucho de quien la realice. Aparte de esto, generalmente los pacientes con pancreatitis de origen biliar pueden ser pacientes obesos, que ustedes saben que la grasa interfiere en la interfase de la imagen. Igualmente pueden tener un hilo asociado que también dificulta la visualización de la glándula. Y por ende no es el estudio de imagen que se usa habitualmente, salvo el caso que querramos indicar la ecografía abdominal como parte del estudio para evidenciar la causa de la pancreatitis, ya que la principal causa en nuestro medio de la pancreatitis aguda es la de origen biliar. Por lo tanto, a través de una ecografía abdominal pudiéramos evidenciar la presencia de cálculos a nivel de la vesícula o también a nivel del conducto biliar principal. Entonces, así tenemos que la ecografía es el estudio inicial para determinar la causa del origen biliar. Es una técnica económica y rápida, no requiere de contraste y se puede emplear, en mujeres embarazadas. Generalmente se visualiza el aumento de la glándula con cambios inflamatorios en imagenólogos de alta experiencia y puede también evidenciar incluso la presencia o no de colecciones. Tiene una sensibilidad de un 70% y una especificidad de 85 hasta un 98%. Si hablamos de las complicaciones, sabemos que las complicaciones de la pancreatitis pueden ser complicaciones locales y sistémicas. En cuanto a las complicaciones locales, pudiéramos hablar que existen colecciones agudas de líquido a nivel peripancreático, pueden haber pseudoquistes, también pueden haber necrosis pancreática, la cual pueden ser estéril o infectada, y esta necrosis pancreática pueden ser ya colecciones necróticas agudas, pueden ser necrosis pancreáticas amuralladas o compartimentadas, y otra de las complicaciones locales que puede ocasionar el aumento de la glándula pancreática puede ser una obstrucción duodenal dando origen
a un síndrome obstructivo o un síndrome colestásico cuando ocurre obstrucción de la vía biliar principal. Otra de las complicaciones generales incluye la hipotensión, el shock, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la insuficiencia renal aguda, la coagulación intravascular diseminada, la hipocalcemia, la hipertrigliceridemia, la hiperglucemia, la encefalopatía e incluso el coma. Puede también ocasionar hemorragias digestivas a través de una úlcera de estrés o de un pseudoaneurisma, entre otros. En cuanto a las complicaciones locales en este cuadro, es importante determinar, o sea, cuando la colección aguda es a nivel de un líquido peripancreático, siempre es importante ver si está asociada con una pancreatitis edematosa intersticial sin necrosis. Este término se aplica fundamentalmente en el área de líquidos observada en las primeras 4 semanas de inicio del proceso inflamatorio de la glándula pancreática, y generalmente sin hallazgos compatibles como pseudoquistes. Es importante saber estos criterios tomográficos. Por ejemplo, ocurre en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial. La colección generalmente es homogénea con densidad líquida. Se confirma por planos peripancreáticos normales y generalmente no presenta una cápsula bien definida. Mientras que hablamos de un pseudoquiste pancreático, generalmente cuando la colección está encapsulada de un líquido con una pared inflamatoria bien definida, usualmente fuera del páncreas, y con un mínimo o a veces sin necrosis. Suele ocurrir luego de las 4 semanas tras el inicio de la pancreatitis edematosa intersticial. ¿Cuáles serían los criterios de la tomografía contrastada? Que generalmente esta colección está bien circunscrita, usualmente suele ser redondeada o ovalada, una densidad de un líquido homogéneo, ausencia de componente no líquido, paredes bien definidas y completas, y generalmente para que esta colección madure, usualmente requiere de 4 semanas luego de inicio de la pancreatitis aguda. Y generalmente se ve en el contexto también de una pancreatitis edematosa intersticial. Mientras que se habla de colección necrótica aguda, generalmente cuando la colección con cantidad variable de líquido y tejido necrótico está asociada a una pancreatitis necrotizante. La necrosis puede involucrar el parénquima pancreático y los tejidos peripancreáticos. Generalmente los criterios tomográficos de esa tomografía abdominal contrastada informa que ocurre en el contexto de una pancreatitis aguda necrotizante. La densidad generalmente es heterogénea en grado variable y de distintas localizaciones. Generalmente no tiene una pared bien definida y su localización puede ser tanto intra como extrapancreática. Mientras que hablamos de una necrosis amurallada, generalmente esa colección pancreática encapsulada con necrosis peripancreática que ha desarrollado una pared inflamatoria bien definida. Usualmente ocurre posterior a las 4 semanas luego de establecida la necrosis pancreática, y generalmente los criterios tomográficos son una colección heterogénea con densidad líquida y no líquida con grado variable. La pared generalmente es bien definida y completamente encapsulada. Estas locaciones generalmente pueden ser tanto intrapancreáticas como extrapancreáticas, y suele la maduración requerir al menos 4 semanas luego de inicio de esta necrosis pancreática aguda. Acerca del tratamiento, podemos decir que existen pilares de los cuales tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocarlo, ¿no? El manejo. Y uno de los pilares es la nutrición, otro de los pilares es la fluidoterapia, así como la analgesia, el uso de antibióticos y los procedimientos de intervención, ya sea endoscópicas o quirúrgicas, utilizados en estos pacientes. En cuanto a la nutrición, podemos decir que depende de la severidad de la pancreatitis, ¿no? Y de los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, la evaluación nutricional se debe realizar dentro de las 24 a 48 de ingreso del paciente, y se debe tratar de formular una intervención nutricional apropiada. Por ejemplo, los requerimientos calóricos proteicos en una pancreatitis aguda leve
se dice que son entre 25 a 30 kilocalorías kilogramo día de energía, entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día de proteínas. Mientras que en un paciente con una pancreatitis aguda moderada o en aquellas pacientes con pancreatitis grave, se debe hacer un cálculo de al menos 35 kilocalorías kilogramo día de energía y de 1.5 a 2 gramos kilogramo día de proteína. Es importante que este cálculo de las proteínas debe reducirse entre 15 a 20 kilocalorías del peso actual al día con los casos que presenten síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o de daño o de fallo multiorgánico, ¿ok? Siempre es importante, por ejemplo, en aquellos pacientes con pancreatitis aguda leve, el inicio de la alimentación por vía oral, 24 a 48 horas desde su ingreso. Debe ser de tipo, el tipo de alimento que se utilice debe ser una dieta sólida, pero debe ser baja siempre en grasa, rica en hidratos de carbono y proteína. ¿Qué puede considerar al no inicio de la dieta de la nutrición enteral? En aquellos pacientes, por ejemplo, donde prima el vómito, la distensión abdominal, que no permita el uso y esté contraindicado el uso de la dieta enteral, ¿ok? Mientras que aquellos pacientes que presenten una pancreatitis aguda moderada, es preferible también de igual manera la vía oral. En caso, vuelvo a decir, de que no permita el uso de la nutrición de la vía oral, se pudiera también intentar la colocación en una zona nasogástrica para iniciar la dieta enteral, ¿ok? En aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave, siempre es importante evaluar el tipo de zona nasogástrica a utilizar para la nutrición enteral. Se pueden usar tipos de fórmulas, ya sean estas semilimental, o se pudiera iniciar también, evaluar en caso de que no se pueda usar la nutrición enteral, la posibilidad de la nutrición parenteral total, ¿ok? Si hablamos de la fluidoterapia, es siempre importante tener en cuenta qué velocidad de infusión vamos a utilizar, qué tipo de soluciones son las recomendadas y cómo vamos a hacerle la monitorización de la respuesta de reanimación de nuestros pacientes. Recordar que la sobrecarga de volumen están asociadas al síndrome compartimental abdominal y puede estar incluso a la sepsis con necesidad de intubación, la cual puede empeorar el pronóstico y conllevar a la muerte. Actualmente, las últimas recomendaciones para el manejo de la fluidoterapia en pacientes con pancreatitis aguda, ya la fluidoterapia es un poco más restrictiva, casi siempre es a dosis respuesta, ¿no? Se usan mini cargas o cargas de volúmenes de 5 a 10 ml por kilo por hora, las cuales se deben iniciar dentro de las primeras 24 horas y siempre teniendo en cuenta la comorbilidad de los pacientes con pancreatitis, ¿no? Aquellos pacientes ancianos, pacientes con enfermedades renales crónicas, aquellos pacientes con disfunción cardíaca, hay que tener mucho cuidado el uso de grandes cantidades de hídricas, ya que pudiéramos encharcarlo y ocasionar otros tipos de complicaciones no asociadas a la pancreatitis aguda, sino que están asociadas al tipo de manejo que nosotros le daremos a nuestros pacientes. En cuanto al tipo de solución, los más recomendados son el uso de cristaloides. De entre estos, las soluciones balanceadas, como son el lactato de Ringer, el cual está asociado a una mejoría tanto del PCR como del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siempre es importante monitorizar nuestra reanimación, ya sea con parámetros clínicos, como vemos en cuanto a en cuanto al grado de hidratación, en cuanto al ritmo diurético, así como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el llene capilar, entre otros. De igual manera, los parámetros bioquímicos como son el PCR, la leucocitosis, los cuales nos hablan a favor de una mejoría en la fase aguda, ya que son reactantes agudos de la fase inflamatoria. Si hablamos de la analgesia es muy individualizada, ¿no? Depende del paciente. Siempre es importante tener en cuenta que debemos empezar con una escala
empezar desde el analgésico de menor, o sea, de una escala por escalafón, ¿no? Se están recomendados, según la Organización Mundial de la Salud, el primer escalafón a usar son los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí sí tenemos, por ejemplo, el uso del ketorolaco, del diclofenaco, el paracetamol, entre otros. Una segunda escala, en caso que el paciente no logre tolerar el dolor, pudiéramos asociarlo al uso de medicamentos analgésicos opioides, por ejemplo, el uso del tramal, e incluso llegar a utilizar otro tipo de opioides de menor potencia, ¿ok? También pudiéramos, en caso de que no mejore nuestro paciente, llegar a un tercer escala, ¿no? El uso ya de opioides de alta potencia, como son la morfina, la bupremorfina. También pudiéramos utilizar medicamentos como son el fentanil, entre otros, ¿ok? Ya en caso de que el paciente no mejore, está recomendado también hacer un tratamiento intervencionista, donde se asocie todos estos medicamentos, incluso utilizar analgesia multimodal en caso de ser necesario. Recordar que uno de los pilares de tratamiento es una adecuada analgesia, por lo tanto hay que tratar de a lo máximo de aliviarle el dolor al paciente, ¿ok? En cuanto al uso del antibiótico, recordar que la profilaxis antibiótica no se recomienda. Es importante que la pancreatitis aguda deben recordar que de por sí puede ocasionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por ende, que exista leucocitosis o fiebre en el paciente no significa que el paciente presente un foco infeccioso. Por lo tanto, la antibiótico terapia solamente está recomendada en el uso de la pancreatitis aguda cuando existe un foco infeccioso demostrado. Por ejemplo, aquel paciente que presenta alguna colangitis aguda, alguna necrosis pancreática infectada. ¿Qué tipo de fármaco se recomienda? Depende de la gravedad de la pancreatitis, ¿ok? Pacientes con pancreatitis aguda grave, recordar que se pueden utilizar monoterapias como el uso de carbapenémicos o iniciar inicialmente con piperacilina más tozobactam. Mientras que cuando usemos terapias combinadas pudiéramos asociar el cefepime con el metronidazol, las quinolonas como la ciprofloxacina con el metronidazol, entre otros, ¿ok? Y en cuanto a los procedimientos a realizar, existen procedimientos endoscópicos, por ejemplo, una CEPRE, ¿cuándo indicar? No se recomienda realizar CEPRE en pacientes con pancreatitis aguda leve. Solamente se recomienda realizar CEPRE en aquellos pacientes con pancreatitis aguda, pero que presentan una colangitis obstructiva. Por ejemplo, ahí sí se recomienda de forma precoz. En aquellos pacientes con pancreatitis aguda severa, si existe empeoramiento progresivo y casi siempre si esta es secundaria a una obstrucción biliar. COLELAP, ¿cuándo realizar? Durante un cuadro de pancreatitis aguda severa, la COLELAP debe ser diferida hasta que se resuelvan las posibles complicaciones locales o sistémicas. Mientras que si el paciente presenta una pancreatitis aguda no grave, hay que tratar de realizar esta colecistectomía de forma precoz, lo ideal antes de darle el alta del hospital al paciente, siempre y cuando la causa sea de origen biliar. Otro de los procedimientos que se puede realizar es la necrosectomía. Siempre se debe realizar cuando esta necrosis es mayor del 50% y tratar de que sea después de las 4 semanas. El procedimiento se puede realizar por procedimientos mínimamente invasivos como el step up, a través de un drenaje percutáneo o también a través de un drenaje endoscópico transgástrico, o se pudiera hacer una necrosectomía retroperitoneal. Aquí les pongo un esquema de cómo se puede realizar estos procedimientos mínimamente invasivos. Vemos ahí en la parte superior, la zona de necrosis pancreática.
Podemos evaluar, miren cómo se debe, cómo nos indica el acceso por a través del espacio retroperitoneal para llegar a la glándula. De igual manera, en la parte superior se ve cómo puede realizarse un drenaje percutáneo transgástrico y llegar a la glándula pancreática. De las dos formas, en la parte inferior nos demuestra cómo se realiza el procedimiento, ¿no? Ya sea por visión laparoscópica, videolaparoscópica o a través de un endoscopio por vía transgástrica, ¿ok? Por último, en esta gráfica podemos ver el tipo de procedimiento que se está recomendado para el drenaje de los pseudoquistes pancreáticos como complicaciones locales. Una vez que ya el pseudoquiste ya tenga una pared bien definida, que generalmente se la obtiene después de las 6 a 8 semanas. Y observamos cómo en el gráfico A, este pseudoquiste se lo drena a través de una gastrostomía, mientras que en la parte B se lo drena a través de una yeyunostomía en Niederrux. Por último, es importante definir, los predictores de severidad de la pancreatitis. Entre una de las escalas recomendadas para predecir la severidad del curso de esta enfermedad tenemos el índice de severidad de VISAP. Como bien dicen, es un acrónimo, ¿no? Donde evalúa VISAP, la B de BAM. Generalmente se le da puntaje cuando está mayor de 25 miligramos por decilitro. También cuando el paciente presenta un deterioro del estado de conciencia, generalmente cuando la escala de Glasgow está por debajo de 15, cuando existe alguno de los signos de SIRS, ya sea cuando la temperatura sea menor de 36 o mayor de 38 grados centígrados, cuando la frecuencia respiratoria sea mayor de 20 o una presión parcial de CO2 menor de 32 miligramos por decilitro, o cuando la frecuencia cardíaca está mayor de 90 latidos por minuto, o unos leucocitos menor a 4000 o mayor a 12000, o cuando existan células inmaduras de estos leucocitos mayor del 10%. Otro puntaje se le da cuando el paciente presenta mayor de 60 años o cuando este paciente presenta algún tipo de derrame pleural. Lo más frecuente es que el derrame pleural sea del lado izquierdo. Al momento de establecer el puntaje, se dice que un paciente con un puntaje de 0 a 2 generalmente tiene baja mortalidad, mientras cuando el paciente presenta un puntaje de 3 a 5 generalmente tiene una alta mortalidad que con frecuencia es mayor del 15%. Otra escala utilizada es la escala de Marshall, el cual mide la severidad por varios puntajes que van de 0 a 4 y evalúa el APAFI, cuando el APAFI es mayor de 400 generalmente tiene 0 puntos, de 301 a 400 generalmente tiene 1 punto, de 201 a 300 generalmente tiene 2 puntos, de 101 a 200 tiene generalmente 3 puntos y menor de 100 puntos, de 101 tiene 4 puntos. En cuanto al nivel de creatinina, podemos decir que cuando la creatinina está por debajo de 1.4 es 0 puntos, de 1.4 a 1.8 es 1 punto, de 1.9 a 3.6 es 2 puntos, de 3.6 a 4.9 es 3 puntos y mayor de 4.9 es 4 puntos. Y lo otro que mide es la tensión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Cuando esta está mayor de 90, generalmente 0 puntos, menor a 90 pero responde a fluido, es 1 punto, menor a 90 pero no responde a fluido, es 2 puntos. Cuando esta está menor a 90 pero un pH menor de 7.3 es 3 puntos. Y cuando esta está menor a 90 pero con un pH menor de 7.2 es 4 puntos. Cuando existe un puntaje mayor o igual a 2, casi siempre esta escala predice, o cuando una de estas escalas alcanza el 2 o es mayor a 2, generalmente esta escala predice el fallo de órgano, ¿ok? A manera de conclusión, podemos decir, que la pancreatitis aguda en un 80 o un 85% generalmente va a evolucionar a su forma edematosa intersticial. De esta generalmente pueden presentar fallas orgánicas transitorias,
pero en su gran mayoría evolucionan a una forma leve, ¿sí? Y solamente un 2% pueden presentar algún grado de mortalidad. Pueden también presentar complicaciones locales como son colecciones líquidas o pseudoquistes, que casi en un 60% pueden presentar su resolución sin necesidad de algún tipo de procedimiento, mientras que el otro 40% puede requerir ya sea de un procedimiento endoscópico mínimamente invasivo o quirúrgico. El otro 15 al 20% de las pancreatitis agudas va a evolucionar a una pancreatitis necrotizante, ¿no? Lo que en su fase temprana puede presentar un fallo de órgano transitorio. Esta pancreatitis puede ir de una moderada a severa y puede alcanzar hasta un 5% de mortalidad. Mientras que si progresa y pasa a una fase tardía, esta falla de órgano puede hacerse persistente y puede tener incluso esta pancreatitis severa, tener una mortalidad de un 15 a un 20%. Generalmente esto se ve en menos del 30% de los pacientes con pancreatitis aguda. Puede evolucionar a una necrosis infectada con necesidad de procedimientos, ya sea endoscópicos, percutáneos o incluso quirúrgicos. A manera de resumen, aquí en esta gráfica vemos cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta durante el ingreso, las pautas de manejo posterior al ingreso y consideraciones especiales, así como el manejo de las colecciones, ¿no? En cuanto al manejo del ingreso, siempre es importante establecer el diagnóstico y la clasificación. Recuerden que el diagnóstico se hace a través de la clínica que presenta el paciente, incluso de los criterios bioquímicos, como son la elevación de la amilasa y lipasa, que tripliquen su valor normal. Hay que tratar de evitar realizar tomografías en fases tempranas. Se recomienda que esta tomografía se realice posterior a las 72 horas de inicio del cuadro clínico. Y solamente se deja para aquellos casos que son moderados, severos o críticos. Siempre es importante tener en cuenta que en estos casos de pancreatitis aguda grave o pancreatitis aguda crítica deben ser manejados por la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento inicial debe hacerse una adecuada reanimación según la severidad y los parámetros hemodinámicos del paciente. Se debe tratar de hacer una analgesia multinodal, ya sea con antiinflamatorios no esteroideos, uso de opiáceos de baja potencia o incluso llegar hasta la analgesia epidural. Siempre hay que descartar las principales causas de la pancreatitis, teniendo en consideración que la principal causa en nuestro medio es de origen biliar, pero también hay que considerar otras causas como son la alcohólica, la causa medicamentosa, las traumáticas, la hipertrigliceridemia en aquellos pacientes con niveles de triglicéridos mayor de 1000, siempre están asociados generalmente a una inflamación de la glándula pancreática. Para tener en cuenta las pautas de manejo, siempre hay que tener en cuenta la nutrición enteral temprana, la tromboprofilaxis, la profilaxis del sangrado digestivo en casos seleccionados, la evaluación del síndrome compartimental abdominal que puede estar asociado en este paciente, fundamentalmente en los pacientes con pancreatitis moderadamente grave o graves, ¿sí? Siempre hay que estar ahí evaluando la posible disfunción orgánica. Hay que evaluar la infección y se debe establecer una vigilancia activa, ya sea una infección con un foco extrapancreático o pancreático. Y como le dijimos, dentro del tratamiento hay que tratar de evitar la antibioprofilaxis. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener en cuenta? Por ejemplo, ante una sospecha de catástrofes abdominales en pacientes que no mejoran, ya sean después de 5 a 7 días, hay que tratar de realizar procedimientos, por ejemplo, la CEPRA ante la sospecha de una colangitis, una laparotomía ante la sospecha de una perforación, un síndrome compartimental abdominal, entre otros. Recordar que el manejo de las colecciones, ¿no? Los pseudoquistes pancreáticos se deben evaluar, deben mantenerse en una observación durante 6 a 12 semanas y para su drenaje lo ideal sería buscar técnicas mínimamente invasivas, ¿ok? Ante la presencia de síntomas.
En caso de necrosis amurallada, hay que drenarlos tardíamente luego de las 6 semanas y usar técnicas mínimamente invasivas. De esta forma, muchachos, concluimos acerca de lo que les tenía preparado del tema de la pancreatitis aguda. Espero haber aportado un poco más al conocimiento de ustedes acerca del tema. Nos vemos para el próximo video, ¿ok? Adiós.